El pasado sábado 17 de octubre se estrenó el 20º episodio de la segunda temporada de Amphibia, y posterior a este, el creador mismo, Matt Braley, mencionó en Twitter que la serie entrará en un hiatus parcialmente indefinido, que abarcará unos 3 o 4 meses hasta el enero o febrero de 2021. Y como estoy en una fase medio turbia de mis estudios, me decidí por darle una revisada a lo que está pasando actualmente con Amphibia y reflexionar un poco sobre cómo está yendo, además de su trayectoria futuro. Creo que no soy el único que cree que Amphibia merece tener un subidón de calidad en sus episodios. Agony of a Witch y Youngblood All Souls dejaron a The Outhouse en un peldaño más arriba que Anne y la familia Plantar. Glitch Techs supo aprovechar su condición de venir de una cadena con serio aprecio por la animación y un buen lomo saltado para ser destacable. Infinity Train y Kipo están pues a otro nivel, así que la dejaremos a un lado por ahora. Con esto quiero decir que Amphibia no está en una posición muy favorable en cuanto a calidad. Puede tener una fanaticada increíblemente grande, pero hay que aceptarlo, hay mejores cosas en la animación. Sí, hago un paréntesis para decir que pueden considerar esto como una crítica a la primera temporada. No me quiero esperar hasta abril del próximo año para sacarle el jugo que tengo aquí guardado. Así que si vienes únicamente por las predicciones y el análisis de lo que viene siendo la segunda temporada, salta a este segundo que ves en pantalla. Y si quieres conocer cosas que no se han dicho de la primera temporada, cáele con todo. Durante toda la primera temporada pudimos ver todas esas historias autoconclusivas que seguían una fórmula bastante marcada para que rellenar una bandeja de 39 episodios sea más llevadero. Ya saben, todo estaba tranquilo hasta que un personaje comete una estupidez o aparece una situación fuera de lugar, la resuelven y aprenden una lección que es posible que la olviden para el próximo capítulo o no se haga mención de ella en largo rato. Como lo acabo de decir, puede sonar como una serie muy meh, pero te juro que engancha feo. En cosa de una semana me vi todos los capítulos. Cada uno de ellos. En un nivel más profundo ya está lo que vendríamos llamando el misterio de fondo, lo cual desde Hora de Aventura ya se ha establecido como un nuevo tropo en los cartoons. Serie animada que no tiene un misterio o historia lineal de fondo no es serie animada. Vaya, hasta tengo entendido que series sin tantas pretensiones narrativas como The Loud House, El Increíble Mundo de Gumball, Miraculous Ladybug, Big Mouth, pues las cumplen. Bueno, volviendo con Amphibia, como todo buen inicio, puso bien los cimientos por donde caminaría el transcurso de la historia de fondo. Conocimos a todos estos simpaticones personajes y nos encariñamos un buen. Ann Boon Choi parecía seguir el hilo de mujer explosiva y extrovertida que sus antecedentes y competencia estaban siguiendo, pero Ann tiene su gracia, un toquecito especial, tanto por parte de su diseño, que cuando lo vi me pareció súper original y bonito, como por Brenda Sung, su actriz de voz. También conocida por ser la chica tonta de Saki Cody, o mejor conocida por ser la novia de Spider-Man en la mejor película de Fincher, #opinión impopular. En cuanto a la familia Plantar, solo puedo decir que me gustaron bastante. Créanlo o no, es muy difícil crear un grupo de personajes que se puedan llevar bien desde el primer episodio y que de verdad sientas que se caen bien, porque ya vemos que, por ejemplo, en The Old House como que no terminaba de cuajar muy bien las dinámicas en el primer vistazo, ¿sabes? Sprig tiene ese toque de chica adorable con una familia algo disfuncional y que no tiene muchos amigos. Con uno que otro momento en donde puede lucirse y demostrar que no solo es una cara bonita, sino una cara bonita re fachera. Abu Hob, Abu Hob, pues está ahí, les dice a los chicos qué hacer. Y luego nos da un primer vistazo a su pasado tortuoso al no poder entregarse a la vida del artista, que su cruz lo había pasado por alto en el pasado, pero ahora va construyendo poco a poco su legado entre las personas del pueblo para más tarde volverse nuevo Che Guevara, pero quitando las incongruencias entre lo que decía y lo que hacía, ¿ok? Ya en serio, Jopedaya revierte un poco ese tropo de anciano sabio que siempre anda sereno y la tiene clara todo el tiempo, sino que se siente como un amigo más entre los jóvenes. No es alguien a quien quieres acudir por un consejo intelectualoide, sino que puedes apoyarte en él si lo necesitas. Y luego tenemos al personaje femenino más ruda, badass, carismática y cool de toda la serie. Obvio, estoy hablando de Polly. No esta Polly, aunque igual tiene su mérito, I'm not in the mood today. Sino esta Polly, que si bien no es un personaje muy fundamental para la trama, siendo más como un personaje secundario para alivianar los momentos más tensos y ser de mucha utilidad en ciertos puntos, pasémonos esas cosas técnicas un poco por el arco del triunfo esta vez, ¿ok? No creo que haya un significado mucho más profundo en lo que significa Polly realmente, solo es que es genial. Es súper cool que una bebé tenga la capacidad de mantener una pelea con oponentes que la doblegan en fuerza, comandar a todo un fandom rabioso y crear una guerra civil en el pueblo, salvar a su familia de una parodia de la familia de Leatherface en la masacre de Texas, manejar un mazo y ser tierna cuando le conviene. Todo eso es simplemente genial, no hay nada más que decir.
Bueno, de hecho sí. Hablar de Polly me ha hecho acordar un poco que tengo que mencionar algo más acerca de lo que usualmente se conoce como historia de fondo. Y aquí ya empiezan a haber problemitas, Veamos, el hilo conductor que nos mantiene pegados a la pantalla, más allá de las aventuras de Anne en este mundo, es hallar la forma de volver a casa. Y si bien esto se puede confundir con un objetivo, lo cierto es que no lo es. Y esto es en parte por la actitud de Anne ante todo, que parece más como si estuviese de vacaciones que perdida en otro mundo. Y tampoco ayuda el hecho de que solo se mencione en unos pocos capítulos. Si esa es la importancia que le da la serie a una situación crítica como la desaparición de una menor de edad y que probablemente nunca vuelva a encontrarse con su familia, pues sí no está malo, porque la serie se enfoca más en la comedia, no en hacernos llorar porque perdimos a un ser querido o algo así, así que lo dejaré pasar. Volviendo con la historia de fondo, podemos ver que sí se tiene una cierta constancia en varios episodios, como Abu Hop siendo un ícono revolucionario, la amistad que se creó entre Anne y Wally, la relación algo oculta entre Spike y Ivy Sundew, el paradero de Sasha y Sasha y Marcy, pero por ahora, Sasha. Uy, ¿cómo voy a gozar esto? El final de la primera temporada es basura. Ya, lo dije, lo saqué de mi sistema. Perfecto. ¿Por qué? Pues en primer lugar, Sasha no es nadie. Tiene todas las de ser alguien. Es una de las malas amistades que demuestran que Anne tiene miedo a quedarse sola. Una manipuladora de primera que pasó de prisionera a la maldita segunda mano del General Mugre o cualquiera que sea su rango militar. Un personaje que aparece menos de una hora en toda la serie. Si ya de por sí fue cuestionable que se le dé a conocer su paradero al espectador, pudiendo aprovechar mejor esa revelación en algún punto más impactante, el hecho de que aparezca tan poco la hace menos relevante. A la mitad de la temporada nos relatan cómo vive su día a día en prisión hasta que por azares del destino termina demostrando su poderío físico y mental, para más tarde concluir como todos ya conocemos. ¿Ven por dónde voy? Sí, Sasha representa un choque entre los sentimientos de Anne y cuestionarse a quién debe priorizar, si a su amiga tóxica o a su nueva familia. Pero hay una gran diferencia entre deducirlo y mostrarlo. ¿Cómo esperas que nos sintamos igual de tensos y emotivos con ese final si no has construido nada durante toda la temporada? Más bien, no has construido al antagonista en toda la temporada. Se supone que nos debemos imaginar lo que ha estado ocurriendo con Sasha durante su condena. Aparte, la serie no nos hace pensar sobre esto fuera de los capítulos de Sasha. Ese quizás es el gran problema de la primera temporada. No construye el conflicto, no construye la tensión. Se supone que el final debió haber sido la culminación de una serie de elementos puestos a lo largo de la serie para causar el mayor impacto posible. Y sí, lo hace, pero nuevamente, solo lo sienten los personajes, no el espectador. El final falla al plantear unos antagonistas tan unidimensionales, quizás hasta bidimensionales, pero de ahí no mucho más. Ponle toda la música triste que quieras, pero es que simplemente no me funciona. Y bueno, ya lo quiero ir cerrando aquí. No quiero mencionar más cosas de las que se han venido repitiendo en otros análisis, ¿entienden? Como conclusión en esta parte, solo puedo decir que la temporada fue pasable. Me entretuvo manteniendo mi cara pegada a la pantalla. El formato de 10 minutos por episodio es bastante adictivo para mí. Además, no quiero ignorar el hecho de que apenas está en el comienzo. No va a ser perfecta ni nada por el estilo, pero me hubiese gustado que le den a Sasha más participación y relevancia, que no se haya quedado en una villana cualquiera y que solo fue un tropezón en el camino de los protagonistas. Pero bueno, creo que ha llegado el momento a pasar con la primera mitad del nudo, el segundo acto. Y bien, ahora sí empieza lo que vendría siendo el desarrollo de la historia. La continuidad toma más relevancia al iniciar con la búsqueda de Anne por encontrar a sus amigas, descubrir cómo funciona el cofre de la calamidad y volver al mundo humano. Podríamos afirmar ahora sí que la serie ya se está tomando más en serio, pero tengo ciertas dudas acerca de ello, ¿saben? Veamos, antes que nada un repaso rápido de los episodios. Handy Anne supuso un inicio medio flojillo respecto a lo tonto que fue el episodio. Lo más relevante se reduce a los ojos de Anne y a Abu Hop con el cofre. Fort in the Road no pasa de ser un capítulo regular y solo lo menciono por lo del robot. La western referencia, el episodio decepcionante por ese pequeño clip, Polly siendo la diosa Polly que se me eleva a una categoría superior. El episodio del teatro que retoma esa sutileza de Hop Pop que me pareció súper chévere. Warrior Pass es el episodio más incoherente de todos hasta ahora. O sea, Abu Hop literalmente iba a dejar morir a sus putos nietos. Ah, ya pues. Pero al menos recato esa habilidad de imitación de voces de Spike y Polly. Parece ser que será importante en el futuro. Toadcatcher.
Mira, solo te lo paso porque sale la general Yunan, desarrollas un poquititito a los antagonistas y nos dices a la cara lo que siente Sasha, ¿ok? ¡Burguesía de mierda! Nos encontramos con el homenaje a Gravity Falls, en donde hasta día de hoy sigo firme en mi posición de que existe solo para atraer gente al fandom. Ahora por fin tenemos el paradero de Marcy, que resultó ser una chica tan zanahoria que hasta los conejos se la quieren comer. Eso sonó mal. Y no puedo ignorar al Rey Andras y su supuesto plan tras bambalinas. Estirar la trama, el episodio. Ay, qué ternura las salamandras que representan a todos los egresados de hotelería y turismo que se parten la espalda trabajando en el Sheraton. O sea, por el título yo creí que este sería un episodio haciendo referencia a Lost in Translation de Sofía Ford Coppola, pero queda como un relleno puro y duro. Al menos nos dejó a la Poli Charizard, ¿no? Abu Hop tratando de completar sus sueños a través de sus nietos, la cine noir referencia. No he visto ninguna peli noir, ni siquiera Casablanca, así que no habrá gag. El episodio más sad de todos, luego hablaré de la profundidad. El de la pijamada, el de la nostalgia con el rey declarando lo que ya es evidente. Y el de Pokémon, que ni es canon ni cuenta nada muy relevante. Quizá lo del chip Sprayby, pero no mucho más. Pasa mierda, pasa. ¿Más bulla que haces? Bien, perfecto. Vamos a lo primero que quiero destacar. Los primeros 10 episodios parecen emular el estilo de una road movie. Ese tipo de películas en donde un grupo de personas van hacia un destino y en el camino se topan con gente interesante, aprenden cosas útiles y crecen como personas. En el caso de Amphibia, solo 2 de esas cosas se cumplen. Y una de ellas está hecha a medias. En parte, entiendo que cumplir con la cuota de 40 episodios interesantes y creativos es prácticamente imposible, y por ese lado me gusta que hayan innovado, aunque sea un poquito, en la fórmula de la temporada pasada. Ya no tratan de aleccionarnos con moralejas más simples que hacer pan con mantequilla, sino que ahora se enfocan en entretener, y lo hacen de manera correcta. Ahora cada personaje tiene un pequeño espacio para brillar un poco más. Aparte de la gente que conocen tiene su propio encanto, y el hecho de que sean personajes de una sola personalidad, más que atrasarlos, los potencia, ya que sacan a relucir momentos cómicos genuinamente graciosos por parte de los personajes principales. Pero de entre estos 10 primeros episodios destaco el octavo, Toll Catcher, porque me hizo dar cuenta de que la historia de Sasha y Mugri también está en desarrollo. Si bien la temporada pasada no les hizo ningún maldito favor al ponerlos tan poco tiempo y que en ese poco tiempo no hayan empatizado correctamente con el espectador, al menos puso los cimientos que darían paso a construir antagonistas de peso. La general Yunan tiene un tremendo potencial que podría ser aprovechado como un buen plot twist en relación al Rey Andreas o algo completamente aparte, así que le tengo bastante fe. Aparte es como una Wolverine, qué sé yo, referencia, o sea, puta que la tiene alta. Volviendo con Sasha y Mugre, ahora podemos ver una faceta más interna de ambos, algo de lo que carecían en la primera temporada, y solo les bastó un episodio para hacerlo. Quiero decir, no están haciendo la gran Príncipe Zuko, al menos no todavía, pero funciona muy bien teniendo en cuenta los estándares de calidad de la serie. Dale, pasemos con la segunda mitad de los episodios. Y antes que nada también quisiera mencionar que me pondré muy teórico en esta parte, en el sentido de que estaré botando hipótesis tras hipótesis de lo que puede suceder a futuro. Dicho esto, bueno, lo máximo que puedo destacar ahora es la historia de fondo. Esta segunda mitad hizo bien 2 cosas. 1, expandir nuestra frontera sobre el mundo en el que está construido Amphibia. 2, hacer que Marcy nos caiga bien y que haga cosas lógicas para avanzar la trama, ya que por fin, o al menos aparentemente, tenemos una respuesta a lo que viene siendo el misterio de la caja de la calamidad y las ubicaciones de los templos para poder recargar las gemas incrustadas en él y abrir nuevamente el portal, por lo que podemos dar por concluida esa parte en donde la historia no tenía un rumbo fijo, ¿verdad? Whoa, let's rein those snails in for a sec. The book only gives the location of one temple. Pero, ¿y las 3 fotos que salen a un lado de las páginas no son la ubicación de los 3 templos? Pues me gustaría creer que solo ha sido un error de redacción o un error de interpretación, si hasta esos dichosos 3 templos salen en el ending de cada episodio, pero de todas formas me hacen dudar de cuánto planean estirar la temporada. Tranquilamente en 20 episodios pueden recorrer los 3 templos, recargar las gemas y para el final de la temporada pues se arma la gorda como en la intro. Pero si en todo ese tiempo ocurren más episodios de relleno, conflictos ajenos a la búsqueda de los templos o los personajes, pues sería más de lo mismo. So boring. No sé ustedes, pero yo por lo menos espero que me confirmen que el Rey Andreas es el malo de la historia y traiciona a la familia Plantar para ver qué hará en el mundo humano una vez abierto el portal. Y también que nos revelen qué fue lo que hizo con Mugre y la madre de Polly y Spree, como pudimos ver en el episodio 18, si es que en realidad era su madre. Pero, y aquí propongo una fuente bastante importante, en un preguntas y respuestas que hizo Matt Braley en Reddit, además de responder una que otra burrada, también mencionó unos aspectos a considerar para esta segunda temporada. El primer punto: tanto Sasha como Marcy y Ann son consideradas igual de importantes. Y yo no creo que solo sea por ser las portadoras de las gemas y que posiblemente ellas sean la clave final de abrir el portal al mundo humano, sino que debe de haber algo más, como
no sé, que representen cada una de las etapas del duelo. Bueno, ya sé, que se convierten en las salvadoras de la posible tiranía del rey Andrias, un símbolo de revolución para Neutopia. Algo así como, bueno, ya saben. No hay guerra en paz sin sed. Por ahora todo me suele indicar a que harán la gran catradora pero sin el beso. Es decir, que salven a la tierra del rey Andrias con el poder del amor, o ya de repente con el poder de las gemas, porque en ningún momento la serie pareció tener indicios de fomentar valores como el pacifismo. Así que mi hipótesis final es que las tres chicas se reconciliarán y enfrentarán a una amenaza más grande que ellas mismas. Eso si Sasha se logra redimir. El segundo punto, habrá un cambio importante al final de la temporada. Sinceramente no sé muy bien qué pensar acerca de esto. Por un lado nos pueden voltear la tortilla al decirnos que todo lo que creíamos y todo lo que se estaba construyendo no ha servido para nada porque el rey Andrias tiene un culo para 2 sillas y manejó todo esto desde las sombras y seremos partícipes de algo mucho más grande para la próxima temporada. Algo así como lo que nos hicieron en la primera temporada de The Good Place o en 12 monos. No diré qué pasó para evitarles spoilers, pero ahí las tienen para ver. Creo que están en las 2 en Netflix. Son buenasas, véanlas. Has arruinado todo, ¿lo sabes? O puede significar algo tan banal y superficial como revelar que el rey Andrias es el malo. O que en realidad hay un malo más malo. Es una oportunidad perfecta para atinar en el blanco, que sea bueno, que pasa a medias, hacerlo mal o ser completamente predecible. Mi hipótesis, bueno, teniendo un poco en cuenta lo anterior, si Sasha no se logra redimir, acabará haciendo un daño irremediable a una de las chicas. Y en el peor de los casos, pues lo predecible, ya saben. El tercer punto. Polly recibirá sus piernas esta temporada. No, solo lo menciono porque la diosa Polly, pues. Bueno, ya en serio. Lo más que puedo decir es que el surgimiento de sus piernas puede aparecer en un momento de mucha tensión o simboliza un pico en su arco de personaje. Alabada sea la diosa Polly. Cuarto punto. El destino de los padres de Sprig y Polly. Desde el episodio 18, con todo lo del cuadro rasgado y los fantasmas, surgió la teoría que mencioné hace un par de minutos, que el rey Andrias conocía a Mugre y la madre de Polly, Sprig, pero en realidad no nos han confirmado nada todavía. Este tema puede ser muy ambiguo. Si en realidad no es la madre, pues tendremos que quedarnos con que su destino fue la muerte, como dijo Sprig en el episodio 17. Pero si en realidad es la madre, pues mi hipótesis con más fuerza son de que la madre murió a causa de una traición por parte del rey Andrias, pero Mugre fue inculpado o se siente culpable de la situación. La otra posibilidad es que simplemente la madre haya muerto en batalla, y mi hipótesis favorita es de que está perdida en alguna de las otras dimensiones y será labor de la familia Planta reencontrarse con ella y que sea pieza clave para derrotar a Andrias. De hecho, hablando de eso, esto daría paso a que el rey Andrias sea más poderoso de lo que ya es al tener dominio sobre las otras dimensiones y ese sea el verdadero plot twist. Prefiero no ilusionarme, la verdad. Y por último, el quinto punto que yo considero algo importante. El mapa de Amphibia no es fijo y va cambiando dependiendo de lo que necesite la serie. Este tal vez no sea un punto importante a nivel de historia, pero sí uno muy importante a nivel narrativo. Me explico. Si el worldbuilding funcionase según lo que le convenga a los escritores, entonces podría dar paso a contradicciones del tamaño de una catedral. Si bien cae la posibilidad de que no pase nada grave, también existe la gran posibilidad de que alarguen la trama, ocurra una cosa como la de Batman Asciende, o lo peor de todo en mi opinión, la historia esté llena de conveniencias. ¿Este lugar está a kilómetros de aquí? Nada, lo cruzamos en 2 episodios sin encontrarnos con ningún pueblo hostil ni cambio climatológico potencialmente perjudicial. ¿Esta ubicación queda súper cerca? Pues alarguemos la trama poniendo algo como un laberinto o un barranco gigante. Sería de lo peor. Ok, tras hablar de todas estas hipótesis para la segunda mitad de la temporada, queda ver si algo de estos 10 episodios hizo mal, y vaya que hizo cosas mal. No tantas a mi parecer, pero a considerar sí. Primero, el clásico relleno, en particular estos 2 episodios. Fueron de los menos entretenidos de la temporada y no aportaron nada de valor a lo que está sucediendo con el cofre. Quizá el hecho de que Sprig tiene las puertas abiertas para volver a Harvard con pejelagartos, pero en sí solo serviría para ese cliché de cuando se ve el futuro de los personajes crecidos, y estoy seguro que más de uno se habrá olvidado de ese episodio y se quedará con cara de ¿qué hace Sprig graduándose en una universidad? El episodio 12 y 14 también son relleno, pero son pasables a mi parecer, porque desarrollan a Marcy, dan a conocer más sobre Neutopia y la gran diferencia, entretiene. Y respecto al de la pijamada y el especial de Halloween, opino lo mismo. Entretienen, pero no desarrollan algo de interés y que sea canon 100% confirmado. Otro gran error que tienen no solo estos 10 capítulos, sino toda la primera mitad, es que parece ser que cometerán los mismos errores de la primera. Y sí, me refiero a los antagonistas de nuevo. El rey Andrias, a pesar de no haber confirmado nada tal cual, es prácticamente predecible el uso que le van a dar. Y si los escritores no saben utilizar esa arma de doble filo, recaerán en el cliché del bueno que en realidad es malo y que es posible, ojo, posible, que se redima de una forma muy simple.
La otra cosa que quisiera destacar es otra vez a Sasha, y otra vez tengo que mencionar su poca participación hasta ahora. Si bien anteriormente alabé ese desarrollo interno que tuvieron en su episodio y que para mí funciona bien, no quiero ignorar el hecho de que solo fue un episodio, además de hacer uso de la exposición directa. Oh, please! You're not upset because you lost the fight! You're upset because you lost your friend! You're upset that Anne stood up to you, and that things between you will never be the same again. Miren, el problema es el siguiente. Si la serie no le da más relevancia a Sasha como antagonista, entonces está perdiendo su tiempo mostrándonos las aventuras de la familia Plantar. Y esto va de la mano con el punto 1 del Q&A de Reddit que mencioné hace rato. A Marcy se le puedo perdonar porque está aportando a que la historia de fondo avance poco a poco, además de que apenas fue introducida. Pero Sasha es un personaje que viene de la primera temporada y ya tuvo su periodo de introducción. Ya conocemos su personalidad e intenciones, y hasta conocemos de lo que es capaz, así que no hay excusas para que se la ignore tan descaradamente otra vez. He aquí una hipótesis que tengo para mejorar el personaje de Sasha. Si los episodios en donde sale tuviesen ese mismo estándar de calidad narrativa que en Toadcatcher, debería salir en por lo menos 3 más, 2 a lo largo de la temporada y 1 en el final de temporada. Y si solo saliese en uno más, entonces debería ser un episodio maestro en donde ponga toda la carne al asador y nos haga sentir empatía de verdad por ella y Mugre. Porque si no la sigue, seguirá estancándose en la mediocridad y no podrá salir de ese hoyo titulado "No sé cómo construir una trama coherente y espero que mi público rellene los espacios en blanco con shipeos y fanfics para que creen la ilusión de que Sasha es un buen personaje y mi serie es la gran cosa". Mamma mia. Mama may I, mama may I, ha ha. Mama may I say I wonder sometimes, like, are you the person feeding these rhymes? And if I'm not creating art, am I committing a crime? Mama may I. Miren, sinceramente yo disfruto de Amphibia y disfruto de sus personajes y la historia que están construyendo. No soy un hater ni mucho menos. Si de verdad no me gustase Amphibia, pues no habría hecho este análisis en primer lugar. Y como dije en mi intro, la serie merece un subidón de calidad. Hopping Mall me ha demostrado que los escritores sí que pueden. No solo es el episodio más triste, sino el mejor construido en ese sentido. Porque en 10 minutos han puesto poco a poco los elementos necesarios y al final los hilaron para que ese momento final sea realmente emotivo. Y quizá es que apele mucho a eso de las emociones con nuestras madres y que hay que quererlas y todo eso. Pero al fin y al cabo supieron dirigirnos hacia el momento. Y tocó lo más humano de los protagonistas. Es un episodio genuinamente bello. Diría que es más emotivo que cualquier cosa que haya hecho al final de la primera temporada. Y solo les bastó un episodio. Y si pudieron con uno, ¿por qué no iban a poder con otro? O con la historia de fondo. O con la trama entera. O sea, tampoco estoy pidiendo que cada episodio sea merecedor de un premio de la academia o algo así, sino que tengan una coherencia para conducirnos hacia el final. Y sí, efectivamente, lo están haciendo, de una forma regular y a trompicones, pero al menos lo hacen. Y no me sorprendería que hagan algo como lo que hizo The Oja con Agony of a Witch, abordar esos dilemas internos y más humanos de los personajes. Y si lo hacen, estaré ahí para aplaudirlos. Bueno, solo es cuestión de tener fe en que no la caguen. ¿Verdad, rey maldad predecible Andreas? Are you good? Yeah, I'm good. You sure? You Yeah, I'm good. I'm good. Atención, este video está pensado para ser una continuación del primero que hice hace unos meses. El enlace lo estarás encontrando en la descripción y en la tarjeta de la esquina superior derecha. Recomiendo verlo primero porque prácticamente funciona como la base de todos mis puntos durante la presente review. Ah, sí, y habrá spoilers de toda la serie. De hecho, ahí les enseño uno. ¡Pum! Muy bien, creo que todos aquí tenemos sentimientos encontrados, colisionados más bien, por el final de temporada. Pero antes de llegar a ese punto, hay que ver primero qué fue lo que nos condujo hasta aquí. ¿Estamos? Ok. Alright, Sprig, new season, new possibilities. Pues mira, por un lado agradezco que se hayan saltado a hacer episodios de relleno en este tramo de volver a Wormwood. Pasaron 5 meses entre ambos estrenos y pues iba a ser feo volver con que tenemos que evitar esta montaña o quedémonos en este pueblito hasta que pase la gran tormenta. No, aquí es cosa de actividad paranormal y ¡pum! Ya llegué. Para luego continuar con el Sprigby. ¡Yeah! ¿Y qué sigue después de eso? ¡Más Sprigby! Y una alusión a símbolos satánicos que afortunadamente la Asociación de Padres de América ni cuenta se dio. Eso espero. Desarrollo de personajes secundarios prescindibles de la trama central para rellenar la bandeja de episodios. Bueno, solo fue una vez, ¿verdad? Ah, sí, el verdadero Muay Thai es algo más o menos así.
aquí, dámelo todo, dame ese drama lagrimógeno. Sí, revélame el destino de los padres de Sprig y Polly. Sí, oh, dámelo todo. Ok. Ahora estamos en búsqueda de los templos con Marcy! Ay, ya te andaba extrañando. Y bueno, ¿qué tan difícil puede ser un episodio que se basa en recorrer un templo a lo Indiana Jones? I'll do it! Excuse me? And no. And I told you I was going to step on that. Is to get you home alive. You, I didn't know that. ¡Me quiero volver chango! Ah, ya, entiendo. Necesitan meter alguna cosa melodramática para poner picarosa la cosa. Pero al menos no lo hagan incómodo. Pero esa es la gracia, estúpido, que se siente incómodo. No, loco, esto es el incómodo bueno. Los personajes intentan ser corteses, pero su odio se los impide y generan risas hasta momazos. En cambio, esto es simplemente incómodo. ¿Qué no habían quedado bien hace un par de episodios? Bien, ya recargaron las piedras. Sigamos. Sí, más episodios de Marcy. Digamos que este tiene como que una moraleja horrible al final, pero ¿qué más da? Es Marcy haciendo cosas de Marcy. ¿O no? El robot de fuerte, el robot que los venían siguiendo desde el segundo episodio, el robot que se demoró 25 episodios y 8 meses en aparecer ante el Platter. Ese robot. Oh sí, este episodio tiene toda la esencia que caracteriza a Amphibia. Moralejas simplonas, desarrollo de personajes prescindibles, subtexto político y tramas que quedan en nada. ¿No me creen? Solo fíjense en el episodio siguiente. ¿Logrará Marcy utilizar sus nuevos conocimientos en química y brujería para hacer algo útil o ya se quiere un Deus Ex Machina en la historia? ¿O Maddie volverse un personaje secundario o al menos recurrente como Ivy Sandiu? ¡Ja! Y como podemos apreciar aquí, esto es uno de esos momentos en donde la serie se deja de relleno y va al grano. No sin antes dejar ese elementito minúsculo que posiblemente cobre más relevancia en el futuro. Sí, Sasha vuelve con un episodio magnífico, que hace merecer la pena esperar un periodo de relleno innecesario, para luego continuar con un episodio tierno y sentimental de relleno innecesario, para luego volver a patear con fuerza con tremendo encontronazo entre los elementos clave para el gran final. Ah, las moralejas simplonas... las dejaré pasar por ahora. Sí. Aquí hay un problemita, más específicamente con Sasha. Mujer, decídete una vez, ¿cambiaste o no? Y el final, ese final, oh my frogs, tan controversial como hermoso, pero de eso hablaremos más adelante. Por cierto, cuando estaba grabando esto ni siquiera había visto el final por la controversia de las filtraciones y por eso y por respeto al crew de la serie. O sea que lo dije sin saber esta huevada. Bueno, aclarado eso, sigamos. Antes de ir repasando los fallos aciertos de esta segunda mitad, me gustaría decir sí, acerté en algunas cosas. ¿Hubo relleno? Sí. ¿El relleno hacer el malo malote de toda la historia? Sí, obvio. ¿La madre de Polly y Sprig conocía a Andreas? ¿Quién sabe? ¿Se logró redimir a Sasha? Como que sí, pero no. Es difícil de explicar. Al fin y al cabo, estas predicciones fueron más que nada una excusa para sacar algunos trapos sucios que el fandom de esa época se esforzaba por ignorar. Además de que aún no es el fin de la serie y digamos que aún se puede cumplir algunas de ellas. Una de mis quejas más grandes respecto a la primera mitad era de que la historia poseía más relleno del que pudiese necesitar. Y esta clase de relleno se dividía en aquel que por lo menos entretenía y el otro completamente aburrido. Veámoslo como una pirámide. En el primer nivel estarían los episodios 25, 30, 31, 36, quizás el 26, ponele. Aquellos que son puramente de hacer avanzar la trama aunque están relacionados a esta. En un segundo nivel estaría episodios que parchan algunos asuntos pendientes, quizá por ahí desarrollen algún personaje secundario o ya por último que sea entretenido. Y en este tercer nivel irían episodios que intentan centrarse en personajes ya terciarios, que alargan las cosas o que no eran realmente necesarios. Vamos, la mitad de la serie. Y mientras estaba ideando esta pirámide, me di cuenta que muchos episodios del segundo y tercer nivel se entremezclaban bastante. Porque hay episodios como por ejemplo Battle of the Bands, que solo es como una mini aventura entre lo que aguardan para ir a Neutopia, pero entre medio desarrollan a Sasha. O Night Drivers, que me pareció súper entretenido, pero al fin y al cabo es solo los Plantars llegando a Warwood tras los eventos de la primera mitad. Pero esto tiene su explicación obviamente. Los escritores no van a lanzar joyita tras joyita durante 30 y tantos episodios. Por eso se ven en la necesidad de usar un esquema simple, los 3 actos aristotélicos más chistes más moraleja, para rellenar bandejas sin demasiados problemas. Pero lo malo llega cuando esta fórmula, por así decirlo,
decirlo, se empieza a oxidar. Y eso precisamente fue algo en lo que me equivoqué en mi video pasado. Había mencionado que ya no tratan de aleccionarnos como moralejas simples, sino que se enfocaban ahora en entretener. Pero ya vemos que no fue así. Obedece a tus mayores, no mientas, no subestimas a las personas, no te cierres en tu propio mundo, sométete a la presión social y querer agradarle a todos para poder así tener una pizca de contacto con otras personas. Lamentablemente esto resulta ser así porque, como por alguna razón gran parte de la segunda mitad ocurre en Warwood en vez de en las locaciones de los templos, no se pueden presentar episodios como los de la primera mitad en donde los protas conocían gente en el camino y creaban situaciones genuinamente cómicas. De hecho, tal vez como solución pudieron haber hecho la clásica de recoger personajes del pasado o explorar algún aspecto oculto que no involucre directamente a los protagonistas. Pero pensándolo bien, el mundo de Amphibia no da para mucho más y pues bueno. Ahí tenemos a Bessie Microangelo, Frobo, Maddie, la madre de Ivy, el alcalde, espera un segundo. See you around, Wartwood. I'm gonna make Grimes seem like a big softie. Ahí te vi yo. Desde la primera temporada Amphibia ya se andaba trayendo esa Revolution vibe, con todo eso de Hopedaya siendo el nuevo Che Guevara y literalmente el último episodio giraba en torno a Sasha intentando sofocar la rebelión con la ayuda de Mugre. Si saltamos a Toadcatcher, podemos ver que Mugre propone asaltar el Capitolio y derrocar a Andreas. Y fíjate que en este preciso episodio se dan unos indicios sutiles de un conflicto político venidero. 3 episodios después aparece Sasha formando una alianza con los dueños de las demás torres, para finalmente asaltar Newtopia en honor a todos los golpes de estado que se dieron alrededor del mundo durante los últimos 60 años aproximadamente. Y todo esto acaba con... absolutamente nada. Ja, 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 ja. Y bueno, más allá de seguir hablando paja acerca de conceptos que no quiero investigar por ahora, hablemos de algo importante, de nuestra rubia favorita. Manipuladora de amigas y que no puede estar tranquila si no es controlando cada aspecto de sus vidas, pero que le ocurre una serie de desgracias que le hacen cambiar. Obviamente estoy hablando de Regina George. Sí. No me obliguen a hablar de Sasha, por favor, por lo que más quieran. Y así murió Regina George. A ver, empecemos por el principio. Porque si empezamos por el final, David Fincher me apuñala el cuello. En el video anterior había dicho una serie de errores que estaba cometiendo en contra de Sasha. Que salió muy poco, que la dejaban de lado, que no se podía empatizar realmente con ella. Y bueno, lo de la empatía creo que es algo más subjetivo. Pero lo que sí no es tan subjetivo son sus conflictos. El arco de Sasha está muy bien marcado. En el exterior tenemos esto de querer gobernar a todos mediante una revolución. Y en el interior vemos que, aunque quiere ser buena persona, no se siente muy cómoda con eso de entender los sentimientos de los demás y dejarlas desenvolverse como prefieran. Y aunque quiere de verdad a sus amigas, las ansias de poder la carcomen por dentro. Eso sería muy genial de ver, de no ser porque me lo están escupiendo a la cara cada vez que me lo presentan. Pero si dejamos un poco de lado eso de la exposición directa, nos queda el hecho de que la serie no sabe en dónde establecer su antagonista. Por momentos se vuelve una villana dictatorial sin sentimientos, pero por otro lado resulta que sí, tiene sentimientos. Y nunca se logra encontrar un punto medio, porque hay ocasiones en donde a sus supuestas amigas, a las que ve como lo más importante en Amphibia, las trata como escalones para llegar al poder, o a lo mucho como manos derechas en el nuevo plan que esté desarrollando, y al final nunca se puede encontrar un balance, ni siquiera llega a volverse una clase de antihéroe. En estos momentos no se me ocurre algún ejemplo digno de ser comparado con Sasha. Pensé en Azura, un niño salvaje que constantemente lucha para controlar sus impulsos psycho killer, pero la diferencia es que él genuinamente quiere cambiar y le cuesta, no como Sasha, que quiere, pero al final no, pero al final sí, pero al final tal vez. O... ¿qué demonios? Vince de la película El Odio, quien busca hacerse el malote y convertirse en un original gangster junto a sus amigos, pero al momento de la verdad solo es un niño confundido por su moral. Con Sasha sucede que genuinamente quiere volverse poderosa junto a sus amigas hasta que resulta que no, pero sí, ¿me entienden? Durante gran parte de sus apariciones en esta segunda mitad siempre sale el tema de que está manipulando a los Plantar y a las chicas para iniciar su revolución, pero entre medio mete cositas en plan, mira, quiero poder, pero aún así siento algo por ellas. Y volvemos a lo mismo, no se entiende si lo que quiere es amistad o ganas de manipularlas. En serio, esto es muy confuso. Es algo así como una relación tóxica en donde el manipulador no quiere que las manipuladas se vayan de su lado porque necesita a alguien a quien dominar. En ese caso, Sasha tendría que por lo menos sentir una codependencia emocional hacia sus amigas en vez de no querer cambiar o pisotear a todo el mundo para conseguir lo que quieres. Desde la primera temporada, el problema de Sasha era que buscaba poder, pero Van se interponía entre esa búsqueda de poder, concluyendo con esta caída al vacío que simbolizaba el deseo de Sasha por querer ver bien a su amiga. Para la segunda temporada se centra más en esa búsqueda de poder, pero ahora agregando una ambivalencia entre la manipulación y la amistad, para al final hacer una clase de surtido locazo agregando 2 cucharadas de... Well, maybe I don't want
wanna change. Y una pizca de... What if I am a horrible person? En serio, ¿y recién te das cuenta? Para el final entregarnos una masa de sabor dudoso llamado ¿qué cochinada estoy haciendo con mi antagonista? Tenías un personaje interesante que pudo haber puesto en la mesa temas sensibles como la manipulación emocional o por lo menos un dilema entre la búsqueda del poder y las amistades que pisoteas en el camino. O sea que hasta este punto de la historia sigues sin saber lo que quieres. ¿Acaso no sabes lo que quieres? That's the thing about friends, isn't it? The more you love them, the more it hurts when they go. Allow me to demonstrate. Olvidemos por un momento a Sasha y sus enrevesados dilemas. Olvidemos por un momento los errores, las contradicciones y los clichés de la serie. Porque este momento lo es todo. No eres una bestia, no. Eres una heroína. Una heroína extremadamente fea. Gracias por creer en mí, Sprig. Spran contra el mundo. Creo que lo bonito de una serie como Amphibia es que no importa el viaje. No importa tanto disipar la trama con relleno innecesario. Lo verdaderamente importante se encuentra en el clímax. Porque Amphibia posee esa magia. La de poder sorprendente cuanto menos te la esperas. No, pero sí, no, what the fuck. Quizá esto suene muy pero que muy fumado a lo 420, pero lo tengo que decir. Amphibia posee el complejo de Atlas. Es como el cierre de Peridot de la intro de Steven Universe Future en español latino, como la caída de Hina y Hodaka en Weathering With You. Y aclaro que solo una caída porque el resto... huevadas. O esta precisa parte de Melancholy the Angel. Espérenlo, ahí viene. Ahí está. Es decir, que su parte final lo es todo. Da lo mismo todos esos episodios en los que no pasaba absolutamente nada. Da lo mismo todas aquellas idas y venidas de olla de su antagonista principal. Da lo mismo que hayan rellenado el álbum Panini de los clichés de las historias animadas. Cosas como esta o esta. Sí, gran parte de su trama será aburrida, pero esto lo compensa. I'm sorry for everything. Esto que está ocurriendo ahora mismo es un fenómeno bastante raro. Si no somos sinceros, las partes en las que Amphibia se quiere comportar como una serie con trama son bastante pocas. Ya hablé sobre el arco de Sasha y lo muy mal llevado que fue su conflicto interno, pero si nos extrapolamos a otros personajes principales como los Plantar, Marcy o Anne, pues... tampoco hay mucho hasta ahora, ¿saben? Quizá aquí lo más significativo sea el conflicto de Anne, aprendiendo acerca de lo que es una verdadera amistad y el amor propio. Hasta podría fácilmente insertar aquí un segmento largo acerca de cómo Amphibia retrata una alma adolescente adolorida que encuentra una verdadera familia o algo así de pretencioso. Pero eso sería sobreanalizarla con muy pocos recursos. Aparte, dudo que la serie realmente le haya transmitido a un niño o adolescente ese tipo de lecciones de vida. Y si nos tomamos la historia de Amphibia como una clase de epopeya moderna, pues... desentona, porque la gran mayoría de la serie es una comedia. Y bueno, tampoco es que tenga bromas super elaboradas que te hagan sacar carcajadas por montones. No, es más bien un humor moderado que cumple su función. Lo que quiero poner aquí en la mesa es una pregunta simple pero a la vez compleja. ¿Qué es Amphibia? ¿Es una serie cómica? ¿Ha intentado construir un drama? ¿Es una caricatura serializada? ¿Qué es lo que sucede con ella? Amphibia realmente no está innovando en nada. Solo hace falta hacer un poquito de memoria para reconocer aquellas series que empezaron siendo comedias pero que escalaron hasta volverse serializadas con eso de la historia de fondo. El ejemplo más cercano al caso de Amphibia que pueda acordarme ahora mismo es el de Star vs la Fuerza del Mal. Gran parte de sus episodios sí eran comedia pura mezclada con el aprendizaje de la varita de Star y la amenaza de Toffee, pero la diferencia es que Star supo aprovechar al máximo sus, en promedio, 18 episodios por temporada, al menos durante las primeras 3. Se daba su espacio para explorar los conflictos de Star, Marco, Jackie y demás personajes, demostrar de lo que era capaz Toffee, introducir todo lo que fue la guerra por Muni, poner uno que otro episodio de relleno, pero sobre todo, ser genuinamente entretenida y disfrutable. Y tampoco es que esta serie me haya dado grandes lecciones de vida, pero sin duda me gustó bastante. Y a todo esto, ¿qué es lo que sucede con Amphibia? Sucede que invierte demasiado tiempo en la comedia y muy poco en la historia de fondo. Ese es el problema que venía acarreando desde la primera temporada, el de plantar semillas que no germinan hasta que los escritores decidan que tienen que germinar, y con eso solo consigues que exista un gran desbalance en cuanto a los episodios autoconclusivos y la trama principal. Así que en síntesis, Amphibia no da lecciones de vida que marquen generaciones, no construye una trama con subtexto político paso a paso, no consigue ser original o gracioso fuera del promedio, y nunca ha logrado ser dramática más allá del shock value o mejor conocido como escenas fuertes. ¿Por qué no? Una escena fuerte no hace
hace de una serie algo bueno de ver. Son los sucesos los que nos conducen a ese shock value, lo que hace interesante la serie. Pero entonces, ¿por qué dije eso de que tiene un complejo de Atlas y que el final lo compensaba? Pues en realidad sí hay algo que Amphibia logra excelentemente, y eso es tener personajes icónicos y entrañables. Desde sus diseños hasta sus interacciones, su personalidad y forma de actuar hace que genuinamente te encariñes con ellos, te sientas como un miembro más de la pandilla y que disfrutes de su búsqueda por encontrar un camino a casa. Y prácticamente fue ese hecho el cual sostuvo la serie. ¿Quieres que Sprig sea feliz junto a Ivy? ¿Deseas ver más de la diosa Polly siendo tremenda overpower? ¿Anhelas que Abu Hop siga cuidando de sus nietos? ¿Y sigues queriendo que Anne se reconcilie con sus amigas y vuelva a casa? Tal vez fui muy severo con los personajes terciarios como Maddie, el alcalde o la madre de Ivy, pero hasta ellos me caen bien, no lo quiero negar. Quizás cometí un error al prestarle demasiada atención a elementos técnicos como la trama o los arcos de personaje. ¿Estaré cometiendo un error al exigirle calidad narrativa a una caricatura para niños en pleno auge de las historias animadas más complejas y que busquen tocar fibras sensibles? ¿Debería analizarla como una serie tipo The Loud House, Los Vecinos Green o Gumball? ¿Nos estaremos convirtiendo en esos fanáticos infumables que le exigen a las historias de entretenimiento masivo una profundidad que no existe? Yo creo que no realmente. Y a las pruebas me remito. El último episodio de verdad me dejó muy buen sabor de boca. Y creo que al final sí le llegó a dar un pequeño empujoncito en eso de la calidad narrativa. Hay que reconocerle el asesinato de Marcy en pantalla y lo despiadado que resultó ser Andreas. También eso de juntar a varios personajes como Yunan y los demás para la pelea final y no cerrar todos los cabos, como por ejemplo la araña a la que le rinde culto a Andreas. Pero eso sí, la revelación de que Marcy planeó todo desde un principio, a pesar de no tener idea de que el mundo de las ranas existía o pues creer que la magia existe. Anne volviéndose Super Saiyan legendario y nuevamente las contradicciones de Sasha hacen que el final tropiece un poco. Pero es Amphibia, ¿no? Espera lo inesperado. #Sprang contra el mundo. Y ya para concluir, yo creo que Amphibia es algo así como el Rápidos y Furiosos de la animación. Es un producto hecho para que no te rompas mucho la cabeza sobre analizando cada aspecto de ella, pero cuando menos te lo esperes, te sorprendes a lo grande. Esto no quiere decir que no podamos nosotros como espectadores cuestionar sus reglas o mencionar fallos que no hacen la experiencia del todo buena, porque para eso está un fandom, ¿no? Para disfrutar la serie como uno prefiera. Y yo por mi parte solo diré, por favor haz el relleno más interesante, la madre no se ocupó de mis hipótesis y teorías, y solo espero que la última temporada sea un poquito más hardcore. Ay, hermano, qué equivocado estaba, loco. O sea, no puedo creer la cantidad de p***adas que he estado diciendo durante todo este tiempo. O sea, a veces me da ganas de agarrar mi yo de hace 8 meses y meterle y cortarle el cuello a su mamá. Es que no puedo haber hecho tanta cantidad de tonterías, hermano. O sea, yo he dicho que Amphibia no enseña valores, que hay mejores cosas en la animación, como si Amphibia fuese puta cualquier b****. O sea, bueno, hasta la comparé con la Hain. O sea, comparé a Sasha con la Hain, no, hermano. Yo estaba volando en el universo en esa época ya. Espérate, voy a acomodar mejor el micrófono antes de que mejor dejo de... Ya saben, porque si no, no empezamos el video nunca. Y yo creo que ya. Amphibia está a nada de acabar. Al momento de lanzar este video no faltan más de 4 o 6 episodios para finalizar la serie. Pero en fin, ¿qué es lo que podemos hacer por el momento? ¿De qué puedo hablar yo antes de que finalice la serie? ¿Por qué mi yo anterior se mandaba tantas c***as en cuanto a argumentar y demostrar su punto sin titubear tanto? El estrés. Definitivamente el estrés. Manejen su nivel de estrés, banda. ¿Saben cuál es la mejor decisión que pueden tomar en la vida? Desinstalar a todo el primero. Vamos con el recopilatorio de una vez. En otro contexto me hubiese enojado de que tras aquel final de temporada donde todos lloramos y nos quedamos con el asterisco entumecido, los personajes actuasen como si nada así de fuerte hubiese pasado. Pero en cambio aquí estoy agradecido de que no le den tantas vueltas a las cosas. Anne llega, se encuentra con sus padres, explica qué es lo que estaba pasando durante estos últimos 5 meses, pero ocultando algunos detalles, y finalmente presenta lo que estaremos viendo durante esta primera mitad. Los Plantars adaptándose a la vida moderna humana, tratando de ocultar sus identidades. A su vez, Anne trata de recordar cómo era vivir comiendo comida decente y experimentando lo que es ser una madre adolescente con superpoderes que la dejan exhausta. Y no nos olvidemos del enemigo de esta temporada. Ojo, mucho ojo con él.
Ahora pasemos a lo que será una de las 2 únicas veces que la serie se digna desarrollar su conclusión. ¿Saben qué es lo que me gusta de Sprig? Que a pesar de haber aprendido muchas cosas acerca de la amistad y los lazos afectivos, aún siga queriendo encajar a la fuerza en la vida de otras personas que no le demuestran una pequeña insignificante pizca de afecto. Ahora pasemos inmediatamente a lo que fue mi pinche episodio favorito de la temporada entera. ¿Ya ven que no era tan difícil hacer un episodio entretenido con espacio para la... ¿Ya ven que no era difícil hacer un episodio entretenido con ¿Ya ven que no era tan difícil hacer un episodio entretenido con espacio para la lágrima fácil? Ver a los Plantars sufrir los estragos sociales de una ciudad pésimamente organizada estructuralmente, también conocida como vida moderna, es lo que nos llena el alma a todos nosotros como espectadores. No podía faltar una pequeña dosis de misterio respecto al portal y una nueva y carismática personaje de apoyo para no aburrir al espectador. Más una cucharadita de apuesto que olvidaste que esta amenaza existe con el único propósito de mostrar las destrezas físicas y tácticas de nuestros personajes. Y si miran a su derecha, tener un tremendo spam de la cultura del creador de la serie pintándose como lo más genial del mundo. ¿Y para qué culparlo? O sea, tenemos a Polly hablando en tailandés, a Bujop haciendo performance tradicional y a Sprig siendo tierno y habilidoso a pares iguales. Sin mencionar que todo el sentimiento de comunidad y unión que representa este episodio hace que tengas un poco más de empatía con los extranjeros en tu país. Momento Ghost in the Shell, papus. Y si escuchas esto, perdón por decirte que estas 2 minitas de acá me iban a caer del orto ya, porque son los personajes de apoyo más impiables que nos ha dado la serie, pese a lo poco que salen. Etiquétale este fragmento Y en Twitter, por favor, le debo una disculpa, es que no me contestó el anterior tweet. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que ocultar datos que comprometen la seguridad e integridad de tu familia es una muy mala idea. Pero también ten en cuenta que si tu familia ha crecido en lo que se considera un barrio movido, por lo menos sabrás si se saben defender. Guabacho. Algo que siempre consideré que le faltaba a Amphibia era una antagonista extravagante y simpática a la vez. Y tuvieron que pasar 3 temporadas para que nos entregaran a la poderosísima Peridot a complicarles la vida a nuestros protagonistas. Ahí solo miren a la Peridorito, toda chiquita, toda bonita. ¿Recuerdan eso que dije sobre Sprig en el episodio del restaurante y el food truck? Pues este episodio me viene a confirmar que el hashtag Sprang contra el mundo nos lo podemos pasar tan fuertemente por la zona escrotal que hasta empezará a oler a pollo frito. Bien, ahora preparen sus esfínteres para lo que será la mejor frase de la temporada. ¿Están listos? Pero fuera de bromas, este homenaje es de los God. Pero God, o sea, te pega ahí muy fuerte con la nostalgia 2000era. Algo que una película inflada de marketing no pudo provocar en mí. Segundo desarrollo de la historia de fondo, segunda oportunidad de darle profundidad y empatía a personajes que supuestamente son importantes echada a la basura. Al menos nos dejó con un momento bien hardcore que cobrará mucha mayor relevancia al transcurrir la temporada. Ahora démosle paso al personaje más wholesome, tierno y apapachable de la temporada. Humphrey Westwood, señoras y señoros. Adórenlo, admírenlo todo lo que puedan para no estar pensando en lo pendejo que es Hopedai en cuanto a no revelarle al mundo su verdadera naturaleza. Y la madre, cómo se cagan en la investigación de nuestra diosa del cielo favorita, Peridot, reina preciosa que siempre se esfuerza para llevar a cabo sus planes. Oh, no puede ser. ¿Es acaso usted la bruja manos de este universo? ¿Pero qué haces aquí, Gila? Ay, lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Lo mejor de Amphibia son sus personajes. Es lo que le da vida a la serie. Y como no puede faltar, un especial para cerrar la temporada, rememorando el mito de la festividad más hipócritamente cringe de todo el año, justo por debajo de San Valentín, el 28 de junio y el día de la independencia. Como probablemente dije al inicio del video, no con la cantidad de que dije cuando aún no sabía desarrollar mi capacidad de analizar dibujitos animados y botar fundamentos sólidos. Pero como no quiero que este video sea yo destruyéndome átomo por átomo, para eso ya está el video anterior, vamos a ver rápidamente lo que esta temporada hizo bien. En resumidas cuentas, esta vez de veras de veritas disfruté de la temporada. La serie explotó por última vez sus virtudes y finalmente encontró ese tan ansiado balance que siempre busqué. El rol de mamá de los Plantars que han jugado en esta temporada permite generar situaciones sumamente hilarantes, pero también pudiendo dar espacio para la clásica moraleja leccionadora. Los Plantars enfrentándose a un nuevo mundo desconocido da pie a que actúen de forma más impulsiva y se creen situaciones catastróficas donde tendrán que usar todo su ingenio para no salir perdiendo. Y las lecciones que se dan en cada episodio ya no se sienten como algo que leerías o a un mocoso o a un hater de Turning Red. Ahora estas, digámosle moralejas, tienen un enfoque más profundo.
Por ejemplo, la gran presión que Anne carga sobre sus hombros, en lo que verdaderamente implicó su desaparición para su familia y amigos, en la maduración emocional, en pertenecer a un verdadero hogar, incluso en momentos donde se exploran temas más especiales como el transhumanismo y la importancia de ser amable, que aunque aparezcan brevemente te deja con una sensación muy agradable en el cuerpo. Me gustaría desarrollar esta idea más adelante, pero ahora quisiera botar algo que me he estado reservando hace mucho tiempo y que veo esta como la oportunidad perfecta para hablar: la estructura narrativa de Amphibia. Prácticamente desde el primer video que le dediqué a la serie venía comentando de que Amphibia tiene una fórmula que le permite cumplir la cuota de 40 episodios por temporada, dejando lo más importante para el final. Y los episodios básicamente se componen de lo siguiente: se presentan a los personajes en una situación común acorde a su actual contexto, el personaje que protagoniza el episodio tiene un problema que debe resolver, se introduce a un nuevo entorno, este encuentra obstáculos a los que se debe adaptar, y luego de tomar determinadas decisiones que cambien su futuro, encuentra una aparente solución a su problema, que resulta no ser la solución real. El personaje sufre la consecuencia de sus actos, que por lo general son negativas para este, y logra eventualmente tomar el control de esta situación. Es aquí cuando el protagonista del episodio aprende una lección al entender la verdadera solución de sus problemas, finalizando con un cambio de paradigma y un retorno al punto de inicio, habiendo cambiado algo por dentro y por fuera del personaje. En otros términos más sencillos de entender, podemos hablar simplemente de inicio, punto de inflexión, desarrollo, giro argumental o punto medio, clímax y desenlace. Pero ya sean los tres actos aristotélicos o ya sea la historia embrión, Amphibia se ha caracterizado por su gran capacidad de hacer guiones entretenidos mientras nos encariñamos de sus personajes. Algo que me gusta que haga Amphibia es que en cada episodio, o bueno en la mayoría de estos, se utilice el arma de Chekhov. Personalmente esta regla argumental me parece una p***da que usan los estudiantes de cine para autocromársela, pero creo que es la primera vez en una serie que lo veo de esta forma. Porque por ejemplo, en esta serie, que es un plagio descarado de Amphibia, también se utiliza este recurso, y podían ir desde el aprecio que se siente alrededor de un grupo musical hasta un disfraz de oveja. Algunos de ellos inclusive conducían todo el rumbo del episodio. Pero en Amphibia, por su formato de 10 minutos, esto se usa de otra forma. Lo repararé. Por lo general es un elemento que los personajes adquieren de la noche a la mañana y desaparece al episodio siguiente, como las obsesiones de los personajes o la habilidad de imitación de Hop Pop. En anteriores temporadas esto se sentía más como una solución rápida sin más, pero en esta tercera temporada lo supieron utilizar mejor, agregando cierto giro cómico a dicho recurso. Y yo creo que la clave, o bueno, una de las claves que hizo de esta temporada algo disfrutable para mí es la forma en cómo usaron todos estos elementos. La moraleja leccionadora involucra más personalmente a los protagonistas, el arma de Chebok es graciosa, los nuevos personajes de apoyo son carismáticos y funcionales a la vez, hay mejores gags, hay situaciones mucho más hilarantes que en las dos anteriores temporadas, y la tensión que generan algunos episodios te dejan al borde del asiento. Genuinamente te dejan enganchado. Sé que soy algo redundante con esta frase, pero realmente disfruté de esta temporada, debido a que el humor, la emoción, la animación y la historia por fin encuentra un balance agradable de ver. Y creo que de entre estos factores, el que más le jugó en contra a lo largo de las dos temporadas anteriores fue el humor. Realmente no tenía problema con lo predecible que podían llegar a ser los episodios. Más problemas tenía con el humor tan insustancial y repetitivo que tuvo durante estos 2 años que estuvo en emisión. Su comedia era, bueno, sigue siendo, reciclada de Gravity Falls. Se basa en ser explosiva, en lanzar líneas de diálogo que servían como inicio o remate de la misma broma, ¡Perdí mi empleo! en romper con el ritmo del episodio casi porque sí, y hasta cierto punto hacer de los personajes algo ingenuos y molestos. Personalmente yo me encariñé con ellos porque, o sea, son 2 años que llevo viendo la serie. Pero si la serie me lo hubiese visto de corrido, solo habría recordado un par de carcajadas en la primera temporada y los momentos más choqueantes de la segunda. Aunque eso sí, debo admitir que la tercera temporada no me hubiese gustado tanto, de no ser por haber seguido las 2 anteriores. Cada día, cada sábado, esperando a ver los nuevos episodios, criticándolos en Facebook y riéndome aunque sea una vez cada 2 episodios. El factor pandemia pega, y pega fuerte además. Pero viendo las cosas con la cabeza más fría, llegamos a esa parte del video. Una última vez más, agarran la historia de fondo y hacen cualquier cosa con ella. 2 episodios, en serio, 2 episodios. Bueno, yo asumo que en la segunda mitad que se está emitiendo ahora mismo se está desarrollando por fin el conflicto más importante de la serie. Pero es que no me ¿cómo se te ocurre darle a tus otros 2 personajes más importantes de la serie tan poco tiempo en pantalla? Al final ese fue el gran problema que arrastra Amphibia. Su formato no lo ayuda a encontrar un balance. Trata de ser como Gravity Falls, pero 10 minutos por episodio la fuerzan a acelerar las cosas. Y tampoco puede ser Hora de Aventura o Steven Universe porque tanto su estilo como estar ligada a Disney la obliga a ser una comedia con tintes dramáticos. Además de que no es como si tuviese 120 episodios para centrarse en otros personajes, ver otro tipo de historias, ampliar su visión del mundo enamorándonos de su world building en el proceso. Centrados en la historia de fondo. Siempre sentí que Amphibia no sabía distribuir su tiempo. Se enfocaba demasiado en Anne y en los Plantar en vez de las otras chicas.
y eso provoca que cuando se ponga el foco en las otras chicas, la serie se vea obligada a acelerar el paso y presentar todo lo necesario en menos de 11 minutos. Los finales de temporada estarán todo lo chido que quieras, pero quizá estaría bueno que se dediquen a darle un poquito, solo un poquito más de profundidad a Sasha y a Marcy, y no simples pistas de mierda que pretenden construir un background de la nada o de ciertos pensamientos en voz alta. Ya entendimos, Sasha, te sientes miserable por no saber imitar a Reina George. Hasta acá se te escucha, ¿ah? Te paso un micrófono si quieres, ¿ah? Lo que más me molesta es que para este punto Sasha ya es un personaje prácticamente fundamental en toda la historia y tiene mucho potencial. Podrían haber ahondado mucho más en esa búsqueda de atención, en la necesidad de ser apreciada, en esa angustia disfrazada de arrogancia, o actualmente lo que vendría siendo su arco de redención. Marcy al menos demostró su lado más frágil en la temporada anterior, y Anne en esta temporada ha tenido una profundidad sumamente bella, pero en ese sentido Sasha se queda atrás. Y creo que para este punto de la historia ya no se puede hacer más, la verdad. Ya se presentaron esos momentos súper acelerados y breves, así que ni modo. Sasha se quedó con el desarrollo más pobre de toda la serie. Y sinceramente dudo que la segunda mitad vaya a cambiar esa opinión que tengo. Así que bien, creo que quedó más que claro que en mi opinión Amphibia tuvo una buena comedia pero pésimo desarrollo en la primera mitad de la temporada 3. Y conforme iba escribiendo el guión, me detuve un momento a pensar un poco en lo que implicaba la existencia de Amphibia. Estamos hablando de un cartoon que marcará la nueva década de la animación, pero ¿qué está por detrás de todo ello actualmente? Leyendo un par de entrevistas, me di cuenta de que Amphibia, de hecho, surgió en pandemia. Se estrenó en 2020 y durante toda la segunda temporada los animadores y demás estuvieron confinados en sus casas. Y ahora póngase a pensar en esto. Tras varias horas de clases online, tras estar sumergidos en redes sociales y tener que acostumbrarnos a llevar un pañal en la boca, era sumamente agradable echarse un rato y ver esa nueva serie que está transmitiendo Disney. En cierto modo, Amphibia nos ha acompañado durante el encierro, y no dudo que haya gente a la que haya ayudado a sobrellevar mejor la soledad, tanto por la propia serie como por las interacciones con el fandom en foros de discusión y demás. Pero claro, esto no solo nos afectó a nosotros, como ya dije, también afectó al crew de la serie. Tengan en cuenta que la segunda temporada fue hecha enteramente en pandemia. Los escritores y animadores ya no podían ir y divertirse en un cuarto lanzando ideas y compartiendo experiencias. Zoom hizo más difícil recrear ese sentimiento de unión y cooperación, por lo que el apoyo masivo a nivel mundial de la serie les dio esas fuerzas al crew. Y ya no solo hablo de los problemas que implicó la pandemia, sino inclusive los problemas de precariedad laboral, como la paga injusta que reciben los animadores, o la maldita filtración del final de temporada. Cada fanart, cada mensaje de apoyo, cada discusión sobre los episodios recién emitidos, mantuvieron a flote la serie. Si se lo ponen a pensar, es un bonito círculo proactivo de apoyo mutuo que se ha creado entre Amphibia y su fandom. Otro detalle no menor que habría que destacar es el cambio de Anne como protagonista. En la misma serie se deja ver que antes Anne era muy madura y volátil, pero gracias a sus experiencias en Amphibia ha logrado por fin ser más responsable y sobre todo más empática. Es ahí donde entra este gran y a la vez sutil subtexto acerca de la inmigración. Si se dan cuenta, este tema permea toda la serie. Ser inmigrante está inevitablemente ligado a la inadaptabilidad, al rechazo, a buscar nuevas oportunidades y a la aceptación por parte de la sociedad. Todo el mundo ya me trata como un monstruo. Esto pondrá las cosas 10 veces peor. Ugh. En ambos mundos se denota que los inmigrantes solo son aceptados y son útiles a su contexto, pero más pronto que tarde la sociedad misma es la que los integra en su grupo como una parte más pese a sus diferencias, como una persona que también siente, que también ha pasado por dificultades y que probablemente tenga que luchar igual o el doble para subsistir. Y no solo eso, también pueden dar a conocer sus tradiciones y su cultura, su entendimiento del mundo y su filosofía. Los ejemplos más significativos para mí son el especial de Navidad y los poderes de Anne. El primero representa que las festividades pueden tener significados arbitrarios para distintos grupos, pero en sí el lenguaje y los valores que todos sabemos entender son el amor y la amistad. Y lo segundo está ligado al propio desarrollo de Anne. La forma de sus poderes se asimila mucho a la flor de loto, cuyo simbolismo está relacionado al cambio y ese despertar espiritual y emocional. Creo que hay algo muy interesante para analizar en este subtexto de la inmigración, y justo en un país tan xenófobo como Estados Unidos. Pero con lo que ahora me puedo quedar es que Amphibia tiene unas muy profundas tendencias a expresar esa alienación. Cómo es que el mundo te ve, cómo quieres que te acepten, en cómo es que esa meta se ve condicionada a qué tanto puedes hacer por la comunidad, ya sea en el bueno o en el mal sentido, y sobre todo en aprender a aceptar los cambios, y que vengas de donde vengas, puedes encontrar un lugar en este mundo. Podría tirarme horas hablando de este tema, como por ejemplo el hecho de que Sasha fuese la líder de un grupo conformado por 2 asiáticas y una alemana, los actores de doblaje de origen tailandés, la relación iconográfica de las ranas en esta cultura, y todas aquellas dinámicas étnicas implícitas en la serie. Pero creo que eso será para otra ocasión.
Ya para concluir, y a pesar de que técnicamente no pertenece a la primera mitad, me gustaría hablar del episodio 17. Me gusta la manera que tiene de integrar a todos los personajes que hemos estado viendo en esta dinámica. Se siente casi como un videojuego en donde todos tienen su función y conociste a cada uno de ellos por alguna razón en particular. Y lo mejor es que te encariñas. Aparte está nuestra querida, preciosa reina del cielo, Peridot, mostrando su versión más perspicaz y poniendo en jaque todos los planes del equipo protagónico. Además de dejarlos en situaciones muy vulnerables y dando paso a un cúmulo de reflexiones que ya se venían construyendo en episodios anteriores. Pero aquí como que ya por fin les dan un pequeño cierre momentáneo. Y sumamente emotivo, la verdad. De entre las peores cosas supongo que se encuentra, o sea, lo que dije antes, pues, ¿no? El hecho de que Sasha no es nadie. Y la verdad eso es una cosa que no entiendo muy bien. O sea, me cuesta entender. ¿Por qué no se le dio el peso que merece? Sí, yo la verdad siento que Sasha será de esos personajes que todos amamos y queremos. Les hacemos fanarts y todo. Pero en un futuro, de acá a 4 años, saldrán ciertos videitos de 20 o 30 minutos diciendo que Sasha fue lo peor de Amphibia. Ya ves, pero en fin, este video lo hice teniendo en mente de que ya el próximo será el video final de Amphibia, ya que la verdad no creo que puedo sacar nada más y bueno, solo queda esperar. Creo que tendré que quedarme aquí un tiempo. El primer vistazo que tuvimos al mundo de Amphibia fue su primer póster anunciado a inicios del lejano 2018, hace más de 4 años por muy sorprendente que parezca. Ese primer póster era la puerta de entrada hacia todo un nuevo mundo mágico lleno de aventuras. Te transmitía algo único que no se podía describir tan fácilmente. Y aún sin saber la sinopsis, los objetos, los colores y los personajes ya te sugerían ciertas particularidades. Una rana humanoide llevando de la mano a una chica adolescente en uniforme escolar y con hojas en el cabello, por lo que parece ser un bosque o un pantano. Mientras que de su mochila salía un teléfono inteligente, una revista, audífonos, una raqueta de tenis y demás objetos escolares. Ahora reflexionen ustedes un momento. Para ustedes, ¿qué sugería que iba a acabar siendo la serie? En mi caso estaba bastante claro. Siguiendo con las tendencias actuales, me esperaba una clase de odisea medieval con cierto grado de acción sobre esta chica humana recorriendo un mundo lleno de anfibios, con una progresión en la historia que nos llevaría a descubrir secretos, revelaciones y algunas tragedias que terminarían por concluir con nuestros protagonistas cambiando por completo al final de la serie. Y saben, mal encaminado no iba, pero en realidad la serie fue muy diferente a lo que esperaba. Hagamos esto una última vez más. El primer vistazo que tuvimos del mundo fueron los plantas haciendo algo cotidiano, cuando Anne llega a interrumpir sus rutinas y cambiando por completo su mundo. No tardaríamos mucho para darnos cuenta de que Anne proviene de otro tiempo y otra dimensión, llegando a Amphibia junto a sus amigas por robar una caja misteriosa y dando paso a la aventura de sus vidas. Así que durante toda la primera temporada nos dedicamos a ver a nuestra protagonista conviviendo en este nuevo mundo, y poco a poco ganándose el corazón de todos los ciudadanos de Wyrwood, conectando de forma especial con los más relevantes. Ya por sus inicios, la serie ya contaba con patrones que la iban a caracterizar por el resto de su historia. Desde el humor, explosivo e impactante pero a la vez un tanto oscuro e inteligente, su estructura narrativa, donde una serie de acontecimientos conducían a una moraleja final acerca de la amistad, la familia, el esfuerzo, la honorabilidad, entre otros tópicos. Y por último, esa negación a querer mostrar qué acontecía en el fondo. Hay capítulos donde se profundiza en la historia de los personajes o ciertos eventos que nutrían el world building, pero si nos ponemos a hablar en serio apenas en 30 o 40 minutos durante toda esta primera temporada, aparece lo que sería la antagonista final, cuya participación e impacto apenas es notable. Además, en solo 4 o 5 capítulos se menciona algo tan importante como la caja de la calamidad. Con el final de la primera temporada, la serie ya parecía empezar a desarrollar su trasfondo narrativo más sus mensajes. Durante la primera mitad de la segunda temporada exploramos más de Amphibia, sus pobladores, sus regiones, sus clases sociales, sus conflictos y problemas. A su vez nos otorgaron más elementos que construían ese trasfondo, como la existencia de los Olms y los secretos de la caja de la calamidad. Cuando menos lo esperábamos, llegamos a conocer a la tercera amiga restante, con quien todos nos encariñamos y a su vez quien aportó bastante a desarrollar qué era Amphibia y por qué llegaron ahí. También conocimos al rey Andrias, que para sorpresa de nadie acabó siendo el antagonista principal de esta temporada. Los últimos 20 capítulos se dedicaron a añadir más personajes importantes, desarrollar el vínculo de las 3 protagonistas humanas y principalmente de encontrar finalmente un camino a casa con la recolección de las gemas que harían funcionar nuevamente el portal. ¿Y qué decir sobre el cierre de esta segunda temporada?
Humor más suavizado, episodios que no conducían a nada, personajes ignorados por completo y un giro argumental tan predecible que logró desviar la atención para el verdadero giro argumental. De momento ignoremos el detalle de las gemas porque es un tema que me gustaría explicar un poquito más adelante. Ahora llegamos a la tercera temporada. Luego de la aparente muerte de Marcy, con Annie y los Plantars llegando a la Tierra, la serie trata de volver a sus inicios con la dinámica de personajes en un mundo nuevo y adaptándose al cambio, con humor mucho mejor construido y con el plus de haber vivido ya una gran aventura que le da más peso a las moralejas y enseñanzas que dejan en cada episodio. Por su parte, Anne demostró que había madurado y que era perfectamente capaz de sobrellevar una situación tan caótica como en la que se encontraba. A su vez, los personajes humanos que conocimos en esta temporada, pese a salir en muy pocas ocasiones, fueron de gran ayuda para el avance de la historia y cada uno de ellos hizo querer a su modo. Pero luego llegamos a la segunda mitad de esta tercera temporada. Y entonces, ¿qué sucedió? Todos los elementos ya estaban servidos. Una Anne madura y con poderes, una Sasha con un cambio de mentalidad y una Marcy absorbida por sus demonios internos. Se iba a desatar aquella gran guerra entre el bien y el mal que tanto ansiábamos. Burguesía contra proletariado, reyes versus plebeyos, la lucha por recuperar nuevamente una vieja amiga. Todo ello extendido a lo largo de 12 episodios que representan más del 60% del acto final, en donde solo se dedicaron a parchar ciertos huecos argumentales de temporadas anteriores y reclutar personal. El final ya todos lo conocemos. Andreas llega al mundo humano, trata de conquistarlo como de lugar, Anne usa todo el poder de las gemas, Marcy finalmente vence a la mente colmena que la gobernaba con la ayuda de Sasha, Andreas también encuentra su redención, y para evitar la extinción de toda la vida en Anfibia, Anne se sacrifica descubriendo que está a un paso de obtener el poder del universo entero, pero decide rechazarlo para pasar más tiempo en la Tierra y continuar aprendiendo. Muy bien, vamos paso a paso para responder la pregunta del título de este video. Como ya he repetido en múltiples ocasiones, la serie no encontró nunca su balance, ni siquiera con el final. No se confundan con el balance de humor-moraleja, eso lo cubrieron bastante bien en la primera mitad de la temporada 3. A lo que me refiero es en ese balance entre ser una serie con episodios autoconclusivos y ser una serie con historia continua. Ya para empezar, nunca establecieron debidamente a personajes tan importantes como Sasha, quien tuvo un desarrollo de personaje acelerado, breve y demasiado mediocre. Y el objetivo de rellenar una temporada con 40 episodios a la fuerza no fue del todo acertada, teniendo una cantidad excesiva de relleno y muy poco espacio para construir esa gran odisea que se supone trataban de crear. Poderes que salen de la nada, momentos que desentonan bastante, la absurdez de Dominó siendo una especie de dios interdimensional, y en fin. En segundo lugar, la gran profecía que se mostró desde el primer episodio de la serie, con las 3 chicas saliendo al fondo y enfrentándose a una gran amenaza, se reemplaza como un pedido de auxilio que los ancestros de Anfibia colocaron para cualquier persona que esté dispuesta a acabar con el ciclo de explotación que el reino de Andreas inculcó durante siglos. Esto es decepcionante por dar a entender que 3 chicas humanas de otra dimensión no son nada especial. Y si bien algunos eventos que la llevaron ahí fueron por el mero azar de la vida, pues es simplemente absurdo. ¿Es que nadie en varios cientos de años no se ha dignado en encarar la tiranía de Andreas? Estas 3 chicas estaban destinadas a ello. ¿Qué necesidad de negarlo en el último segundo? Y en tercer lugar, el hecho de que Anne sea la gran elegida para salvaguardar a todo un mundo, además de ser un cliché, desestima el tan importante mensaje de la serie donde la unión hace la fuerza. Toda la supervivencia de los habitantes de Wormwood y su propia existencia como personajes queda en un quinto plano, lo cual hace aún más tedioso ver los capítulos que abarcan desde Commander Anne hasta The Beginning of the End. Al final, yo considero que el peor error de Anfibia, aquello que anduvo arrastrando allá por la mitad de la primera temporada, fueron las ganas de ser apoteósica. Con esto me refiero a que desde un inicio buscaron tener un final como el de otras series. Intentaron hacer de Anfibia la clásica serie del viaje del héroe donde los o las protagonistas empiezan desde lo más bajo y acaban destruyendo a un gran enemigo final que representa todo lo malo del mundo al que pertenecen. Pero el hecho de ser una serie que sobrepasa los 100 episodios, de contener tramas que no llevan a nada, de tener tanto espacio para desarrollar una historia interesante y usarlo para simplemente mostrar a los personajes en tal o cual situación, pues acaba por agobiar. Como ya dije antes, el punto fuerte de la serie se encontraba en tener personajes tan icónicos en situaciones humorísticas lo suficientemente graciosas para mantenerte enganchado. Pero al hacer que nos mantengamos tan expectantes de una gran revelación, de alguna gran pista, algún desarrollo de personaje o algo medianamente significativo que haga avanzar la trama, se choca con esa primera visión que se tenía de la serie. Y es entendible que un crew como el de Anfibia haya querido retener una audiencia y consolidar un gran fandom que los aprecie y aprecie su trabajo. Pero con esa mala planificación argumentativa hacen de Anfibia una serie que espera estallar
y cuando ya lo hizo, apenas te has enterado, y solo te queda disfrutar el breve espectáculo de los últimos segundos de aquel estallido. Y tuvieron todos los elementos en bandeja de plata para construir algo genuinamente memorable y atrapante. Personajes carismáticos, buenas dinámicas, un vasto world building con historias igual de sorprendentes, y el gran subtexto de la inmigración, pero eso solo habría tenido cabida en una serie como la que prometieron en aquel primer póster. Con mayor o menor grado de acción, Amphibia pudo haber tratado simplemente de una chica perdida en otra dimensión, explorando su entorno y tratando de descubrir un camino a casa mientras madura emocionalmente, y siendo poco a poco más aceptada por la comunidad que la acogió, y con la suficiente libertad creativa como para poner bromas fatalistas, de política, cierto grado de violencia, críticas hacia Occidente, e inclusive parejas LGBT un tanto más desarrolladas como Junen y Olivia, las propias chicas y un par más. Pero no, decidieron apelar a su lado más fanático y buscar contar una historia continua y apoteósica con una gran batalla final, con grandes enemigos a vencer, con superpoderes espectaculares, pero con un pobre desarrollo de todos aquellos elementos. La conclusión de todo esto quizás sea de que Amphibia solo es buena en la medida que el espectador mismo la considere, y que tanto haya impactado en su vida durante el confinamiento. En mi caso, debido a todo el relleno y las fantasías de poder sin construcción previa, la hacen lo suficientemente decente para haberme entretenido, pero sin alcanzar ningún puesto importante en mi memoria. Observé historias animadas mejor construidas, sin pretensiones narrativas que solo te hacían pasar un buen rato y funcionaban perfectamente. Y Amphibia pudo ser eso perfectamente. Una comedia animada que te hacía encariñarte con sus personajes, pero al final solo fue un anime de temporada con un formato que no le favorecía para nada. Amphibia acabó, fue entretenido, pero absolutamente nada más. Tendré que aprender a jugar al insecto ball. Sí, es muy probable. Amphibia jamás supo para dónde se quería dirigir. Desde la primera imagen que salió allá por 2018 ya daba una mala pinta de producto animado genérico que va a reciclar todo lo que Gravity Falls hizo en su momento. Quiero decir, el típico isekai medieval con magia, purpurinas de colores y un misterio de fondo que será demasiado predecible para un público ya experimentado. Y por mi parte no tenía el más mínimo interés en ver de qué iba a tratar hasta que empezó a ganar relevancia entre cierto círculo de personas aficionadas a la animación, por lo que decidí darle una oportunidad aprovechando también que todos los episodios ya estaban con doblaje latino en YouTube. ¿Qué puedo decir? Me enganchó y la maratoneé durante toda una semana cada noche luego de sacar a pasear mis mascotas. Y luego de esa experiencia me di cuenta que la primera impresión que me dio la serie contrastaba bastante con la visión del fandom, que parecía que ya estaba presenciando la segunda venida del Diego. Ay, grande Diego. Pero no. Esas segundas llegadas fueron Entrapta y las princesas del poder, Kipo y la era de los Magnimales y huevos verdes con jamón. Y aunque la pasé bien con Amphibia, ya sabía más o menos hacia dónde iría a parar. ¿Y saben qué? Acerté. A medias. Bueno, no en todo. Pero sí sabía que no iba a acabar del todo bien. Mi trasero no es enorme. Yo soy enorme, técnicamente en proporción. ¡Wow! Hagamos esto una última vez. Abu Hop está comprando un par de cosas y se unió a Sprig para demostrar lo muy responsable que es. Termina adoptando a un inmigrante interdimensional cuya función en la historia, junto a sus amigas, es cumplir con la mayor cantidad de fantasías animescas de los escritores y guionistas. Luego nos enteramos de que esa caja mágica que aparece en la intro será el motor y motivo de toda la trama de fondo, aquello que involucra a todos los personajes principales y que iniciará el regreso a casa, además de tener un primer vistazo a los antagonistas principales de esta temporada. Es ahora donde la serie empieza a construir poco a poco su trasfondo para hacer de la historia algo interesante de seguir. Que va, hagamos que Anne rompa un bastón importante y haga un desmadre para repararlo aprendiendo que la familia importa más que otras cosas. O mejor hagamos que Sprig se pelee contra Abu Hop para aprender que la familia es más importante que otras cosas. O que Anne se vuelva famosa solo para que aprenda que la familia importa más que otra cosa. O un partido de básquetbol. O crítica social explícita bajo la figura de un revolucionario. O sátira política con el alcalde. O un concurso de canto donde se desmadra todo. Y finalmente tan solo 3 o 4 episodios para construir la historia. Una planificación argumental 10 de 10, loco. El crew se la rifó esta vez, weón. Luego de las respuestas hacia qué es la caja de la calamidad y de darle un final apresuradísimo y a la aventón a la primera temporada, partimos rumbo hacia Newtopia, donde ya por lo menos tienen la peculiar decencia de poner a los personajes en situaciones diferentes al exponerse al exterior. Sasha, por supuesto, no existe hasta que tenga que existir, así que mejor hablemos de Marcy, quien por lo menos da respuestas hacia lo que pasa con la caja de la calamidad y exuda carisma donde vaya. Pero como a los escritores no se les da bien priorizar las partes importantes de una historia, desarrollarlas poco a poco, mientras mantiene entretenida a su fanbase con capítulos hilarantes y dinámicas entre
de personajes graciosas, optan mejor por poner tramas que no conducen a nada, relaciones insustanciales, decisiones absurdas por parte de ciertos personajes y lo que sea que haya sido el capítulo 20. Por cierto, un pequeño paréntesis para hacerles recordar que Sprig no fue a esa universidad donde fue aceptado al final de la serie. A menos que él no haya decidido ir por cuenta propia porque prefiere la vida campestre. Bueno, al fin y al cabo, el imperio de las salamandras se derrumbó, ¿no? ¿Cómo es que sí consiguen parachar estas mierdas? Y ya para cuando se acuerdan que, cierto, ¿no? Las chicas querían volver a casa y Sasha quiere destruir a sus amigas. Lanzan los episodios de los templos y resucitan a Moore y Sasha para que por fin tomen algo de acción en su plan que apenas pudimos presenciar. Que Sasha necesita redención. No, es que tendríamos que enfocarnos en sus sentimientos y luego desarrollar su golpe de estado y después redactar un buen episodio que las reúna a las tres para que choquen en ideales. Y dejar de lado el capítulo crossover que nos traerá más audiencia. A batalla de bandas, escena incómoda y listo. Desarrollo de personaje over 9000. Pero no podemos poner a Sasha como un ser moralmente ambiguo. Eso haría que nuestra audiencia se confunda. Mejor pongamos un plagio descarado, referencia nerd a Dark Souls con Andy siendo un tirano loco que quiere conquistar la tierra. Y para hacerlo más malvado, haz que haga una dona con su caliente y vigoroso sable. Ahora con los Plantars nuevamente en la tierra y con Ann sacando su lado más fanservicero al tener unos poderes re locos a los Super Saiyajin, la serie vuelve a sus orígenes haciendo comedia inteligente con muchas críticas a Estados Unidos, implementando personajes que se hacen de apreciar. Y como no, ignorando por completo que una de las chicas debe lidiar con la degradación de su tierra luego de reflexionar sobre su mal actuar, básicamente porque patata, y que la otra chica se acaba de volver el medium para una mente colmena que destruirá todo a su paso. Ya pero cuando Ann vuelve a Amphibia con todo el caos y destrucción que hay alrededor, ¿qué es lo que termina ocurriendo? ¡Exacto! Episodios de relleno, tramas que no llevan a nada, pseudo redenciones, personajes verdaderamente insufribles, personajes reciclados que ya habías olvidado todo rastro de su existencia y básicamente desaprovechar más de la mitad de la conclusión para rellenar o con chatmare. A ver, estás literalmente a nada de acabar tu serie. Dime, ¿qué chucha le pones episodios de relleno al final? ¿Qué chucha pones relleno al final? A ver, sí que hay capítulos que se dedican a parchar ciertas conveniencias, como el de la referencia a Midsommar y las esporas que controlan la mente de las bestias de Zootopia, o la reunión de los tres reinos, incluso el horrible episodio de la madre de los Orms. Pero lo malo es que todo es tan acelerado y tan conveniente que hacen de los tres últimos episodios una experiencia que apenas se sostiene argumentalmente. Porque la otra mitad de esta se divide entre el fanservice y elementos verdaderamente buenos de la serie como su mensaje, los sentimientos que evoca. Y cuando quitas todos esos elementos, cuando quitas los cameos, los poderes, el gran espectáculo bombástico, solo te queda... ¿qué queda realmente? El momento ya pasó, ¿verdad? Muy bien, vamos paso a paso para responder las preguntas del título de este video. Para empezar, hay que sacarnos la duda más grande de todas. ¿Amphibia se puede tomar en serio o no? ¿Es acaso Amphibia una simple serie sin mayores pretensiones más que hacerte pasar un buen rato? Evidentemente no, y ahora voy a explicar por qué. Por un lado existe una Amphibia que bueno, sí, busca crear comedia con personajes únicos que nos hagan pasar un buen rato. Y por otro lado existe aquella Amphibia que intenta profundizar en sus protagonistas y desarrollar un conflicto de escala multiversal con una protagonista carismática que empieza en lo más bajo y acaba siendo literalmente Dios. ¿Y cuál de esas dos caras tuvimos con más presencia en la serie? Ok, aquí no quiero decir que porque una historia tenga pocos minutos de desarrollo sea mala, sino series como Hora de Aventura o Cowboy Bebop serían un fiasco, ¿no? El problema es que Amphibia no se da ni el tiempo ni el espacio para tomarse en serio hasta que es demasiado tarde. Imaginen a la serie como un paseo en coche grupal. El camino es largo, tenemos actividades para hacer el trayecto, todos aquí dentro tienen su gracia, pero obvio, habrá que parar de vez en cuando para planificar el trayecto. Es en ese último punto donde a Amphibia se le fue de las manos todo. Siguiendo con la analogía del viaje en coche, los panas se la pasaron tan bien yendo de aquí para allá que se olvidaron, por ejemplo, de llenar el depósito de combustible. Por suerte, todos llegan a rastras a una gasolinera y en los 5 minutos que permanecen ahí, se ponen las pilas para pensar en dónde van a dormir, qué comerán, cuánto falta para llegar al destino, cuánto dinero gastaron hasta el momento y por suerte nuevamente logran cubrir todas sus necesidades, o la mayoría de ellas, y ya en el camino se acordarán ocasionalmente de hacer un chequeo rápido. Hasta que vuelvan a pasar de todo y se encuentren en la misma situación de hace rato. En resumen, mucho jajaja, jijiji, hasta que la serie dice: ¡Coño! Que queríamos contar algo con esta historia.
por suerte dejamos ciertos cabos sueltos que pueden parchar el lore. Y estoy muy seguro que la serie no fue hecha tan al aventón como hice ver antes, pero sinceramente con tan mala planificación argumental, sumado a lo básico que es en realidad su argumento, me da la impresión de que improvisaron algunas cosas en la trama. Y con eso de básico argumento quiero decir que la serie, pues, no es la gran cosa. O sea, mira, una chica llega a otro mundo, quiere regresar a casa y empieza a recorrer su nuevo entorno. ¡Es horrible! No mires, Teddy, no mires. Más pronto que tarde se adapta a la situación y descubre algo que cambiará su vida, lo que le hace pagar un alto precio. 2 veces. Y cuando llega al lugar familiar nuevamente, acepta el cambio como persona y crece como héroe, con cambios físicos y emocionales. 2 veces también. A ver, lo habría explicado como el pero básicamente este es el viaje del héroe, pero con muchos elementos animescos. Y para mí está bien que un autor quiera inspirarse de otros medios para construir sus obras, pero al menos coge cosas que sean buenas. A ver, a mí me encanta esa estructura de inicia limpiando la azotea y termina matando a Dios. No por nada, Hollow Knight, Celeste, GTA San Andreas, Gurren Lagann, Troll Hunters, La Leyenda de Aang, Maya de los Tres, Mutafukas, She-Ra, Into the Spider-Verse, Steam Boy, Attack Kindred y Scott Pilgrim son de mis historias favoritas en la ficción. Coño, o sea, básicamente cualquier historia convencional va sobre adquirir una serie de habilidades y de enfrentarse a algo durante el clímax de la misma. Pero lo que pasa es que Amphibia, como ya he repetido 1000 veces, se enfocó más en ser una serie cómica de episodios autoconclusivos que una verdadera odisea medieval. Y para cuando la serie sí quería ponerse en modo, ok muchachos, quiero hacer mi propio anime shonen moderno, para metiendo Deus Ex Machina tras Deus Ex Machina y así consecutivamente. Anne teniendo superpoderes gracias a la gema azul, ¡qué mierda! Toda la serie se sostuvo en la idea cliché de que este trío de muchachas random eran las elegidas para adquirir un poder de la gran flauta y salvar a 2 planetas que probablemente hacían la milésima parte de una moto de polvo para todo un multiverso dentro del multiverso. A grandes rasgos, nunca hubo un real planteamiento de las cosas, una sucesión de eventos que haga que Anne se encuentre en A y para llegar a B tiene que encontrar el objeto C y superar el obstáculo D. Y con eso llegamos al tema que más me carcome por dentro. La serie no tenía por qué ser lo que fue, con esa necesidad de tener el gran final, la gran batalla, las grandes explosiones y las grandes revelaciones filosóficas que te hagan sentir una persona diferente así después de ver una caricatura sobre adolescentes sin los sobres para hacer un beso entre 3, desperdiciaron por completo la oportunidad de ser una serie episódica simple, que tenga una buena comedia y que desarrolle un vínculo estrecho con sus personajes mediante situaciones graciosas, pero también profundas. Se me ocurren miles de ejemplos: Escandalosos, Cradle of the Grid, Clarence, Summer Camp Island, el un show más, la Proud Family, los repísimos vecinos Green y los de Ghost and Molly McGee. La serie donde digo palabrotas es porque Amphibia parecía irse por esos lados. Una historia épica contada a lo largo de varios episodios y con situaciones más profundas, un mensaje social por parte de una minoría y 2 posibles formatos de serie que les podrían favorecer más al ser de la misma compañía y compartir el mismo tipo de animación y de humor. Pero al parecer quisieron hacer como un menjunje raro entre, no sé, Star Wars o la Fuerza del Mal, para ya no andar repitiendo Gravity Falls, OKKO y lo que salga de Studio Trigger. O sea, una serie episódica con una chica guerrera que va escalando hasta la cima, pero definitivamente no les salió bien el experimento. Y de verdad pudieron hacer algo mejor. Pudieron hacer de Amphibia una serie simple sobre aventuras en un mundo perdido. Pudieron aprovechar mejor su sátira política y social para tirar mensajes subversivos que dejen al descubierto temas controversiales. Pudieron haber hablado mejor sobre la inmigración. Pudieron haberle echado cuanta cantidad de mierda a Hollywood y Estados Unidos. Incluso pudieron haber hecho lo que querían hacer. Una chica que empieza de abajo y acaba como una deidad magnánima. Pero sin una buena planificación de elementos, sin una sucesión lógica argumental, con personajes mal desarrollados, con muchas tramas abiertas, con muchísimo fanservice y con tanta ambición desmedida, al final salió lo que salió. Una serie tediosa de ver, por momentos muy aburrida, que trata de conectar sus puntos sin lograrlo, y que solo fue relevante porque no había nada mejor que ver en la pandemia. Amphibia acabó, fue entretenido, pero absolutamente nada más. Ok. Mis dos, como que hemisferios ya se calmaron. Ya expulsaron todo lo que tenía que decir. Y la verdad, luego de leer el guión me di cuenta de que en realidad decían lo mismo, pero con otras palabras y otro como que tono al comunicar. Ahora dejando de lado las bromas y lo de crítica con argumentos y todo eso, quisiera mencionar un poco sobre mi experiencia personal con Amphibia y por qué siento que en realidad es una serie vacía para mí. Para empezar, este tipo de historias tan animescas no es que me atraigan mucho, la verdad. Eso donde los personajes ganan por el poder de la amistad y qué sé yo.
pues, no sé, mi corazón tan cínico y frío y sin sentimientos y lo que quieras verlo, como que ya no le da tanta cabida a ese tipo de series. Y la verdad, una serie así tendría que tener algo muy destacable para que yo la aprecie tantito, que sea. Y Amphibia no tiene tanto eso. ¿Por qué? Porque, bueno, al final, con todo lo del Calamity Trio y la destrucción de Amphibia y todo eso, se me hace realmente absurdo que una deidad interdimensional haya decidido que una mocosa, que posiblemente ni la haya bajado la regla todavía, sea merecedora de, tipo, regir el multiverso. O sea, regir el multiverso. ¿Un empleo de verano o qué cosa estamos hablando? También me fastidia bastante eso de que las gemas le dicen poderes a las protagonistas. Desde True Core ya sabía que no iba a acabar bien eso. Siempre se sintió como un maldito Deus Ex Machina que para hacer escenas súper espectaculares de batalla y nada más. Eso hizo que se rompiese un poco de mi ilusión de que la serie fuese en plan, o sea, tipo, agarrar a Anne, ponerla aquí y que consiga ciertos objetos y conozca a cierta gente que la ayudará en su camino para vencer a ese gran mal. Ya sea Sasha, ya sea Andreas o ya sea la mente colmena. No, aquí simplemente fue conviértelas en Super Saiyajines para que cumplan con nuestras fantasías de poder. Aparte, fue todo bastante predecible, la verdad. Respecto a esa idea de que Amphibia pudo ser otra cosa y bla 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 bla, me refería a que tranquilamente la serie podía ser tipo Iconoclast o Craig of the Creek. ¿Y por qué? ¿Por qué específicamente esas dos? Porque, por ejemplo, en el caso de Craig of the Creek, tenemos una serie con comentario social, con representación de todo tipo de minorías, y que iba construyendo un mundo a la par que desarrollando sus personajes principales y secundarios. En varios episodios salía el mapa de Craig que poco a poco se iba expandiendo, ¿no? Y además habían ciertos episodios que te hacían decir, oye, esto rompe con el ritmo habitual de la serie. Me gusta bastante. En Amphibia se prefería omitir varias veces estos elementos narrativos que construyen el background. Y aparte, creo que solo Hopping Mall, ese episodio de las mamás para que se ubiquen, quiebra un poco de ese estilo habitual de la serie, ¿no? Además de los finales de temporada, obvio. Y ahora hablando de Iconoclast, es como el perfecto ejemplo de una protagonista femenina que empieza sin nada, apenas con una llave inglesa ilegal, y que termina literalmente matando a la deidad de su mundo y recobrando la paz a toda su gente. La protagonista de Iconoclast, que es Alondra, vive en este régimen totalitario que le rinde culto a un dios ficticio y que los poderosos de la gran élite y todo lo que quieras aprovechan para vivir en palacios de mármol mientras los demás se los cargan la chingada, básicamente. Y quien no obedezca al creador, quien no obedezca a madre, quien no obedezca al régimen central y lo que sea, será encarcelado, hasta le pueden quemar su casa. De hecho, eso pasa al inicio del videojuego. Eso no les recuerda un poco a Wardwood y Newtopia. Y lo chévere de Iconoclast es que nunca le da como que un power up chetado a la protagonista, ni hace un super sacrificio final, ni es la elegida de nada, de hecho. Solo una chica random dentro del vasto mundo que ayudó a salvar. Hay batallas, adquieres nuevas habilidades, nuevas herramientas, los enemigos se van haciendo más difíciles de derrotar y tienen un genial mensaje acerca de estas narrativas que los poderosos nos imponen para perpetuar su estado de riqueza material. Y nuevamente, Amphibia pudo haber sido eso, pudo haber sido una aventura genial sobre la lucha de clases, con protagonistas femeninas bien construidas que buscan un camino a casa y entre medio quieren habilidades que las ayudarán a derrotar un gran mal. No una serie con Deus Ex Machina por doquier, con chicas destinadas a la grandeza, pero que al final se niega, obvio, y con sátira superficial sobre los poderosos. A ver, yo voy a ser el primero en criticar mi postura. Todo lo que he dicho durante más de 2 años desde que inicié el canal, de hecho, han sido puras idealizaciones. Creo que muchos de mi audiencia y muchos que me estén escuchando ahora habrán percibido de mí la postura de que Amphibia es mala porque no complace mis gustos y por eso es mala y bla bla bla. Creo que nunca la criticé bajo sus propios medios, pero también creo que si no lo hubiese visto desde esa perspectiva, los videos me quedarían como de 10 minutos o así, ¿me entienden? Y esto lo digo para que me entiendan un poco, cómo yo experimenté la serie. Yo siento que Amphibia tenía potencial y no me gustaba cómo se estaba desperdiciando y de hecho se desperdició al final. Pero la verdad no tengo problemas con la gente a la que le gustó la serie y yo respeto su opinión, así como ellos deberían también respetar la mía. Yo siempre estuve fantaseando como con el deseo, con lo que Amphibia pudo ser. Siempre intenté añadirle un poco de mi entusiasmo creativo y mencionar qué la podía hacer mejor, ¿no?
O sea, con chistes y bromas en los videos, pero eso ya es cosa mía, ¿no? Pero en esencia, siempre quise una serie, siempre quise una anfibia que perdurara en el tiempo, que la pudiese recordar con cariño durante la pandemia, porque tengamos en cuenta de que es una de las series que inició la nueva década de la animación occidental. Pero al final, bueno, los creadores hicieron lo que hicieron, tiene su fandom, tiene su comunidad, y es todo muy bonito, muy contento y todo, pero si me lo preguntan a mí, he visto cosas mejores. En fin, creo que con eso me ha quedado un cierre bastante redondo. Ahora que me percato, no he respondido a la pregunta del título, así que mejor lo hago ahora. Amphibia tiene un final vacío porque no construyó debidamente todos los elementos de su universo que estableció con anterioridad, valiéndose de conveniencias argumentales y fanservice autorreferencial para complacerse a sí mismos por sobreescribir una buena historia. No he querido hablar de temas como el dejar ir o aprender que la familia importa más que otra cosa, porque sinceramente no lo sentí. Y a diferencia de otras reviews, en esta no quería mentirme a mí mismo ni mentirle a ustedes. Creo que a partir de ahora, si hablo de algo, es sobre temas que creo, cómo los percibo, qué siento de ellos en realidad, y no simplemente agarrar lo que ha tratado de transmitirme la serie y encontrar similitudes con mi propia vida para intentar decir algo emotivo. Si les soy completamente sincero, disfruté mucho más de cuando la serie hacía comedia con episodios autoconclusivos que cuando desarrollaba la historia. Y cuando la tenía que desarrollar se la pasaba hueveando, así que sí. Un día de estos, quizá salga una especie de lista de episodios para ver Amphibias en relleno, y la verdad me encantaría leerla con gusto. Lo que más admiro de Amphibia probablemente sea por lo menos el intento de dar un mensaje bonito, como el de la inmigración y el dejar ir, que es the hardest thing al fin y al cabo. El bonito fandom que ha creado y a todas las personas que llega a conocer gracias a la serie. Bueno, conocer, no tanto. Eso ha sido más por mi trabajo que otra cosa, pero al menos sí vi que tenía bonita fanaticada que interactuaba en mis videos. Y yo por último solo me queda decir, al fin se acabó esta huevada. No se imaginan lo que me estuvo aguantando de decir eso durante más de un año desde que salió True Colors. Y bueno, ya no tengo nada más que decir que no se haya dicho ya, así que muchas gracias por ver este video. Si deseas ver más contenido sobre cine y animación, suscríbete a este único canal. Te invito a dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios y recuerda que compartiendo este contenido en redes sociales me das un apoyo enorme. En una publicación anterior dije que este video iban a ser dos porque originalmente quería sacar dos versiones de esto, pero primero me di cuenta de que no tenía nada que decir y segundo me da flojera editar dos videos diferentes, así que salió esta cosa rara. Creo que fue una bonita experimentación y pues nada, hasta luego y ten el mejor de los sueños. Chicos, miren. ¿Qué tenemos que mirar? Decía, ¿en qué se diferencia un hombre de una mujer? ¿Sabes eso, no? No. En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. Ay, qué bueno. De todos los clásicos, este es mi favorito porque... ¡Pon eso de una vez! Claro. ¿Se puede saber qué No, tranquilízate, por favor. ¡Tú, Vivian, dime algo! Mira, lo único que yo... ¡Cállate, carajo! Pero si tú me has dicho que diga algo... ¡Que te calles, por la p*** madre! ¿Qué pasa? ¡Punto, carajo! ¡No, te calles! ¡Tranquilízate! ¡Hacé la huevada! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No! Agárrame acá. Parece una pinga. ¡Mato padre! Pues no tiene nada de bello. ¡Oye, carajo! ¡Saqué los pelos! I'll just hit send real Hay dos chicos hablando en la escuela y uno le dice al otro, mi mamá se cayó de un 5º piso y ahora está en el cielo, y el otro le responde, ¿cómo rebota tu vieja? Where'd the hairy lady go? I don't know. Carlito Conchetumar, déjate mandando porno a la página, compadre. Esa huevona, puro otra vez me lo mandé de gel, pe huevo, te lo hice la pantera del callao, pavo de mierda. Lo metes la pinga, ya sabes, esa desahuévate, Carlito, ¿no? Sorry, but we need to get the commercials pulled before this gets out of control. First things first, have you adjusted your mirrors? All three of them. And I can see myself perfectly. No, they're not for vanity. Your rear view mirrors are for seeing the view to your rear. Not your behind you. Now,
Are you familiar with the gear shift? You mean the Prindle? The what? Are you referring to the shift lever that says PRNDL? I'm not a child, Mosby. I know how to spell Prindle. It is not something you spell. It is a gear shift. The letters stand for park, reverse, neutral, drive, and loud. You're making me nervous with all this technical talk. Oh, I'm sorry. Why don't we just relax? We'll turn on the radio. Would you like am or f?